Bueno, pues somos pocos, pero aquí estamos. De nuevo, después de un año aquí en Lleida. Mi nombre es Gabriel Valencia. Se juntan dos cosas, ¿no? Cuando tenemos que hablar quizás de energías o campos sutiles, que soy agricultor bioenergético y soy de pueblo. Por lo tanto, voy a intentar dar la información que hemos ido integrando y aprendiendo con toda esta experiencia desde que nació la asociación, de una manera que yo creo que para que se entienda, más que nada, más allá que de la información que se pueda dar a nivel de tecnicismos. Como yo digo, a mí me gusta que me hablen como un niño pequeño, poder entender a veces según qué términos y qué conceptos. Y bueno, me iré muy contento, sobre todo me iré satisfecho si se da por entendido el concepto de lo que es la agricultura bioenergética y el concepto de las verduras bioenergéticas. Vale, he hecho así como un poquito más de presentación. Estoy formado en sanación bioenergética, soy instructor de bioenergética universal, estoy formado en agricultura ecológica bueno, y básicamente bueno, siempre estás en talleres y en cursos que tienen que ver con alimentación y bueno, aunque vengo de otras líneas, esa es la línea base en la que me he fomentado para crear todo esto, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer la presentación. ¿Sí pasa? Vale. Como he dicho, soy el responsable de esta triada que se compone de, por ejemplo, de Agroceleste. Agroceleste, luego esto, al final de todo, voy a hacer una repasada después de hacer una exponencia. Agroceleste es un proyecto de investigación que fusiona la agricultura con la técnica de la bioenergética universal y a partir de ahí también se aplican otro tipo de enseñanzas y disciplinas holísticas y energéticas. L'associació per l'estudi i la pràctica de l'agricultura bioenergética es el sostén, es la fórmula legal y las personas que lo encarnamos y hacemos que este proyecto se lleve a cabo. Y las Astral Box son unas cestas de verdura bioenergéticas de temporada, las cuales a priori nos dan el sostén económico para materializar todo este proyecto. Entonces, ahora, para meternos un poco en situación, para poder entender en qué época, más o menos muy por encima, vivimos ahora, vamos a hacer unos matices, simplemente unos matices, de dónde nace un poco la agricultura y en qué momento estamos ahora, ¿no? El hombre comienza a cultivar y a domesticar, esta palabra es importante, las plantas hacia el neolítico. Y el cultivo bueno, se conoce como tal hace 10.000 o 9.000 años. Esto es más o menos para meternos en el tiempo y espacio, sobre todo por comentarios a veces que hace mi padre o personas, ¿no? Es que a las patatas le tienes que tirar polvos, ¿no? ¿Polvos de qué? Es que esto es lo que se ha hecho toda la vida. Bien, toda la vida de Dios, dicen, es que toda la vida de Dios, es curiosa esta expresión, ¿no? Toda la vida de Dios, porque toda la vida de Dios, que se conozca, datamos desde estas fechas y todos los polvos que conocemos sintetizados y que se le echan para que no grillen y para que no, bueno, y para que no se pudran y para que no haya bichitos, pues veremos que es un rasguño en el tiempo, que hace poquito, que es muy reciente. Podríamos hablar que es muy moderno en comparación con el tiempo que llevamos cultivando en la tierra y consiguiendo alimento de la tierra. Entonces, bueno, pues dicho esto, a partir de 1950, 1960, con toda la revolución industrial, aparece también toda la revolución verde, que es la revolución industrial en la agricultura y en el campo. Es donde la gente se migra a las ciudades, donde se empieza a mecanizar, donde se empieza a buscar un producto a más bajo coste y mayor producción, y por lo tanto el campo no es menos. Entonces, nos estamos dando cuenta que esta manera de cultivar y producir como si fuera una industria y como si fuera un producto, un tetrabric de leche, bueno, la leche viene de un animal, eso es otro tema también. Nos estamos dando cuenta ahora de los resultados que está habiendo, ¿no? Con el paso del tiempo, y podemos mencionar
los resultados que se obtienen, ¿no? Extinción de la biodiversidad, tanto de animal, vegetal como mineral, eso es importante también, no olvidarnos del reino mineral, esterilidad de millones de hectáreas de tierra fértil, mirar en Argentina, en todos todos los conreos que han ido de soja y de en muchísimas zonas donde han dejado prácticamente la tierra sin base biológica. Agrotóxicos que intervienen en la salud, tanto del ser humano, te lo he dicho. Alimentación de baja calidad, eso es algo que ya se sabe por nutricionistas, eso es algo que tomando simplemente un análisis de la composición de los nutrientes, pues es algo que ya se sabe y sabemos. Y bueno, también ahora se está dando también un montón de resultados como dicen estas noticias. Antes de venir aquí, el 19 de abril, mirando el periódico, me encontraba esta noticia, que son noticias que son de actualidad, que están a orden del día, de la gente empieza a hablar, a debatir, y 1 de cada 10 niños recibe un menú adaptado en el comedor escolar. La noticia se compone básicamente de alergias, de intolerancia sobre todo al gluten, y luego hay un porcentaje chiquitito de niños que son veganos y vegetarianos. También está como este salto, ¿no? También del no consumo o rebajar el consumo de carne y de proteína animal, ¿no? Entonces, pues bueno, el 17 de abril, también pues clicando en el ordenador me aparece esta noticia, que está muy de actualidad, donde hace poco Bayer ha comprado a Monsanto y en el cual pues bueno, se les está juzgando y se está resolviendo culpable, ¿no? de crímenes de guerra hacia la humanidad, hacia el ecosistema. Ya sabemos pues bueno, que son empresas que tienen que ver con la composición de la bomba de Hiroshima, tienen que ver con el agente naranja, que a posteriori tenemos el herbicida famoso de esta empresa. Y bueno, hay muchísimos efectos secundarios, incluso en 3 y 4 generaciones todavía se ven efectos secundarios muy graves después de utilizar estos productos, tanto en guerras como en agricultura. Esto no va a dar pie, poquito a poco ahora estoy argumentando un poco para entender en la situación que nos hallamos ahora, no solamente energética, que luego hablaremos. Y la famosa frase de somos lo que comemos viene del filósofo y antropólogo alemán Lorenz Feuerbach, y bueno, viene a decir eso, ¿no? Que si se quiere mejorar el pueblo, en vez de dar discursos, ¿no? de pecados y cosas de esas, que se le dé una buena alimentación. El hombre es lo que come, ¿no? Y por Hipócrates también nos encontramos una famosa frase que dice: sea alimento tu medicina y tu medicina el alimento. No, esto lo sabía muy bien los incas. Lo sabía muy bien los incas porque nos encontramos en Perú, ¿no? En las fotos y estos ejemplos de cultivo. Y la agricultura era la base de la salud, el pilar fundamental a todos los niveles. Ellos sabían que la alimentación, si la gente estaba bien alimentada y tenía abundancia, no había salud. Y como había salud y había abundancia, no había la necesidad de robar. Y como no había la necesidad de robar, no había venganza, no había, en realidad, teniendo una buena agricultura y teniendo el pueblo bien alimentado, se vivía en una relativa paz, ¿no? Y es un ejemplo a seguir. Sabía que ahí, pues bueno, no había una inversión muy grande también como la que tenemos que hacer ahora en hospitales, como tenemos que hacer inversiones. Quizá la inversión tiene que venir en la raíz. Vamos a pasar. Y bueno, nos hemos dado cuenta, un ejemplo muy actual de lo que podría ser esta imagen es el TIP, el Tratado Internacional Transgeneracional, bueno, que en realidad viene a ser el que la agricultura entre en bolsa, en que se maneje de un país a otro, con diferentes monedas, diferentes economías, poder adquisitivo, en el cual decidan qué tenemos que plantar, de qué empresa, qué variedad, si no, no te la compran, si no la puedes vender. Y realmente pues esto es como se ha transformado toda esta agricultura, más que en un alimento, en una moneda de cambio para negociar con países quizás que tienen otros recursos, ¿no? Vale, ante esto hay una reacción del pueblo,
en diferentes países, porque se dan cuenta que esto no puede llevar a buen camino, y entonces pues hay un movimiento agroecológico, esto es importante, que nace en Sudamérica. Es una filosofía que engloba muchísimas cosas, no solamente la práctica de la agricultura ecológica y lo que se está convirtiendo. Es una filosofía que engloba, por ejemplo, lo del kilómetro cero, el que es absurdo, ¿no?, que tengamos que ir con barcos transportando vacas, transportando alimentos. Y es una filosofía que engloba también pues, la alimentación, bueno, es una coherencia, ¿no?, de todo el consumo. Y a partir de allí se empieza a extender por Estados Unidos y por los países más desarrollados, en aquella época, Holanda, Inglaterra, por toda Europa. El término de permacultura nace en Francia sobre 1919 y bueno, viene del término de permanente y una cultura permanente, la cual las bases de la permacultura se pueden aplicar en toda tu vida. Es algo que puedes integrar, puedes hacer en diferentes acciones, que tanto ir a comprar como aprovechar la gasolina, aprovechar el tiempo. Y bueno, en principio lo que dice es que con el mínimo esfuerzo tener el máximo impacto. Eso no significa estar yo ahí tocándome la barriga. Significa, pues por ejemplo, que cuando plantas un árbol le buscas diferentes funcionalidades, tienes que ver si necesita un suelo o por ejemplo, a la gente le gustan mucho las coníferas o le gusta la mimosa. Hay que saber que debajo de esos árboles, alrededor, pues acidifica mucho el suelo. Es muy difícil que haya plantas alrededor. Por ejemplo, si vemos un pinar, debajo pues, normalmente ponen merenderos porque no nace casi nada, menos algún matorral. Y bueno, también se basa en el ahorro energético, de los viajes que tienes que dar, de que sea práctico, ¿no? Se tiene en cuenta normalmente la visión que tienen antes de irte a vivir a algún lugar, de un largo tiempo de observación, ¿no? Cuando cae la lluvia, por dónde se dirige, por dónde viene el viento más fuerte, dónde viene la brisa marina o dónde viene... Y aprovechamos, como hacían nuestros abuelos, aprovechan las fuerzas ya existentes a su favor o con cuanto menos pues que no haya un daño grande, ¿no? Otra cosa que tiene presente la permacultura es que se fija mucho en la biología o en el equilibrio que hay en la Tierra y contempla 7 capas de vegetación para que haya un equilibrio en el mundo vegetal, desde las partes subterráneas a lo que es más matorral, las plantas que son más altas, arbustos y grandes árboles. Y bueno, hay más conceptos, pero más o menos yo creo que se ha entendido bastante bien, que es algo que aplicamos también en la asociación y yo personalmente también lo aplico en mi vida. Es algo que se integra. Esto es importante, la palabra integrar. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, aparece Rudolf Steiner. Es la agricultura biodinámica, en la cual tengo conceptos y la idea... También sé que también trabaja con las fases lunares y a nivel energético y bueno, aprovecha también, se da cuenta que después de la guerra hay un montón la pólvora hay un montón de nitrógeno y es un nutriente para el suelo muy importante, y luego se da cuenta también que hay una serie de preparados los cuales activan una serie de biología, de bacterias, un patógeno, bueno, que se diferencian de patógenos, ¿no?, dependerá de la salud del suelo. Por mencionar también está como un referente de la agricultura es Fukuoka, no es que no sé decir, ¿ves? Por eso me he puesto ahí la chuletilla, pero sí entiendo el concepto, lo que quiero transmitir. Es un japonés, el cual básicamente, para que entendamos, él defiende, o lo que ha demostrado es que se puede cultivar sin laboreo, sin trabajar la tierra. Mi prisma y manera de entenderlo es que depende en la zona en la cual vivas y depende la vegetación que tengas, depende del clima que tengas, ¿no? Y una cosa que se le otorga a él como inventor y que se está utilizando a día de hoy son como unas bolas de argila. La argila tiene la propiedad de absorber mucho la humedad y son unas bolas que, bueno, pues coge semillas, las envuelve de argila, y ahora he visto que todavía hay vídeos que pasan avionetas. Antes las hacían a mano, ya habían talleres, pasan avionetas y las lanzan, y es como un reservorio, como antes de que se pudra, para repoblar bosques, repoblar zonas que están muy dañadas por la falta de vegetación. Y luego estamos en el término de ecología.
Agricultura ecológica ahora ya se empieza a conocer más, ya profundizaremos más. Y luego, pues bueno, también he visto que está por ahí la agricultura regenerativa y la agricultura integrada, que tiene como un símbolo de una mariquita. Y yo me vais a permitir el beneficio de la duda, pero dudo que con lo que echan pueden haber mariquitas ahí en ese cultivo. Pero bueno, es como, por lo menos hay un pequeño control, ¿no?, de las cosas que se vierten sobre nuestra comida. Vale, ahora pasamos a la agricultura bioenergética. La agricultura bioenergética básicamente es la fusión de la bioenergética universal en el conreo, en el cultivo, ¿no? Entonces, si hacemos una definición de la bioenergética universal, es una disciplina energética, vibratoria, holística, la cual te permite trabajar a diferentes planos, tanto a nivel biológico, a nivel mental, a nivel energético y a nivel espiritual. La cual es una técnica y disciplina que es integrativa, esto es importante, a través de las leyes universales. Es una pequeña definición que te ayuda también a entender, porque voy a hacer en esta charla informativa, voy a hacer mucha similitud, porque yo creo que va muy relacionado, el cómo nos trabajamos nosotros, cómo utilizamos la sanación nosotros y cómo utilizamos la sanidad vegetal. Va muy ligado. Os daréis cuenta que al final vamos a hacer voy a hacer diferentes comparaciones en base a las diferentes conciencias de cómo tratamos nuestro cuerpo y nuestra salud. Y bueno, también es una cultura de conciencia donde se incide en los procesos puramente biológicos, no solamente ahí, sino en energéticos de los procesos de las plantas, de los animales, incluso en el reino mineral del cultivo, ¿no? Hay que ver que cuando hablamos del reino vegetal, de las verduras, no solo estamos contemplando las plantas, sino que conlleva la contemplación de otros planos. Estos son los más, los que están aquí encarnados y materializados, pero hay más planos que también tenemos en cuenta. Entonces, estas son unas bases energéticas en las cuales, pues bueno, hay un diseño biológico que conocemos todos, con cualquier médico podríamos hablar de todo el estudio que hay sobre el cuerpo humano, pero hay un diseño energético, una anatomía energética también, que se empieza a contemplar en muchísimas disciplinas, y estas son las bases de la bioenergética universal, en la cual se compone de 7 centros dentro de nuestro cuerpo biológico, en el cual pues, hablaríamos del rojo, del amarillo, del naranja, del verde, el violeta, el azul y el índigo. Entonces, nos imaginamos que a partir de nuestro cuerpo biológico, que es el que alberga otros cuerpos, también tiene 7 cuerpos, que son el cuerpo físico, ya antes lo he relacionado bastante con la medicina alopática en concreto, lo conocemos a la perfección, no voy a dar más explicaciones absurdas. El etérico, que es como un doble del biológico, pero que es como un doble del biológico energético. Un ejemplo que puedo poner es que hay veces que hablan de los órganos fantasma. Quizás yo conozco un caso muy cercano de un amigo en el cual pues se puede dar al inverso, se puede ir hacia un lado o hacia otro, ¿no? De tener infecciones de garganta, infecciones. Llega un momento que de tantos antibióticos pues ya se alerta a los médicos y le estirpan y después de estirparle las amígdalas continúa teniendo infecciones, continúa teniendo historias, y se da la inversa, ¿no? Muchas veces muchas personas pues tengo dolor y por ejemplo pueden mirar el estómago y le hacen una biopsia y le hacen otra biopsia o le hacen una gastroscopia, no encuentran nada hasta que al final se somatiza y al final se da, ¿no? Es cuando esta información se traspasa de este cuerpo, que es el más denso, el que está materializado en el gran plano del físico, a otros cuerpos, ¿no? Cómo transmitimos la información y bueno, sobre todo la información. Esta es importante, la palabra información. El cuerpo astral, hablando del etérico, podemos hablar de la acupuntura, se trabaja a ese nivel, en donde si miran por dentro un cirujano no va a encontrar los meridianos, pero sí existen y están. Y otro cuerpo más sutil es el cuerpo astral. En el cuerpo astral es donde trabajan muchísimas etnias y culturas durante siglos y milenios, como la agricultura ecológica, ¿no? Y parece como que ahora no podemos vivir sin eso, ¿no?
Es donde hablamos de chamanes, si queréis, hablamos de hombre o mujer medicina, hablamos de cómo trabajar con las plantas para acceder a ese plano. Y bueno, ahora solamente voy a nombrar el causal, mental, divino y espiritual. Simplemente es para que nos hagamos una idea y entender la globalidad que compone el trabajar de esta manera en un cultivo, ¿no? Y dentro de las bases, igual que imagen y semejanza, en nuestro universo también hay siete planos. Hablaríamos del gran plano del físico, gran plano del etérico, del astral, del causal, del gran plano del mental, divino y espiritual. Y dentro de estos grandes planos, nuestro planeta Tierra sería esta casita de aquí. Esta casita de aquí está insertada en el gran plano del físico, en el cual los reinos, el ser humano, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral, somos los encargados de materializar la vida en este planeta. Vale, continuamos. Después de hacer las comparaciones con algún tipo de medicinas, ahora nos iríamos al quid de la cuestión, a que cualquier agricultor o horticultor le lleva por la camina, ¿qué hago cuando hay una plaga o cómo trato todo esto? Porque claro, es muy fácil, bueno, entre comillas, ¿no? Antes sí se tenía toda esta información que se iba pasando y se iba dando, pero ahora es como que nos han dejado sin herramientas, nos han dejado sin información. A muchísimos les han hecho creer que están locos, ¿no? Y pasamos a lo que sería apartado de sanidad vegetal, ¿no? Pues hemos hablado de la palabra plagas, es que tampoco hay poco hablar, plagas y patologías. Nos damos cuenta que hemos hablado antes de biodiversidad, de que hay una diferencia de plantas, de animales, también que el reino mineral también tenga una diversidad y una riqueza. Y bueno, aquí nos encontramos pues que solo vemos una variedad de planta. Por lo tanto, la información, los reinos que viven allí, los animales, las plantas, va a haber una reacción fuerte. Va a decir, pues, ¿qué ha pasado aquí? ¿No? Tenemos un territorio enorme en el cual conviven un montón de especies y donde hay una riqueza, donde interactúan y de repente, ¡pum!, nos ponen esto. Entonces, ante esto pues va a haber una reacción. Y lo más lógico pues que es que haya una plaga enorme. Vale, continuamos. Luego no se ve muy bien, pero creo que se entiende bastante bien. Lo de arriba, pues si no se ve bien, son unas cepas, unas parras, en el cual, pues bueno, venga, hay cultivador, ofresamos, cultivador y herbicida y a tutiplenin. Y ahora aquí vemos la comparación, ¿no? con una zona de la tierra desértica, en la cual, pues bueno, la forma de vida es muy pobre. Seguramente pues sí había forma de vida, evidentemente, hay escorpiones, serpientes y por ahí, pero te vas a una zona donde hay más vegetación, a una zona pues a la selva o... Entonces, bueno, el cambio es brutal, ¿no? Es simplemente para darnos cuenta, porque hay también como una creencia, además, integrada, la cual que si tú esto lo tienes con malas hierbas, con las lenticias, es como que está descuidado, está hecho un desastre, y eso está limpito, cuidadito, ordenado. Además, cuando miramos la naturaleza, no vemos ni una línea recta. Sí es práctico a la hora de tirar mangueras, de aplicar riego. Es una realidad también en la cual luego tienes que buscar el equilibrio, pero es la visión que tenemos integrada, ¿no? Sobre todo con la visión que tengo a veces con mi familia. Te vas a la montaña, vas por el caminito con la hierba en medio, las piedrecitas y todo de plantitas por aquí con flores, y qué bonito, y qué bien, y qué todo, y qué Heidi. Y llegamos a la finca y está hecho un desastre, a ver cuándo deservas, a ver cuándo... Eso es como que te choca. Vas ahí con la foto a hacer la foto de las vaquitas, y luego aquí no, pues porque por sanidad también, cuando tienes una granja, hay cosas que yo desconozco, gracias a mi familia, a mi primo, que pues bueno, tengo información, que ya vienen muchas cosas por ley, ¿no? De aquel deserva con desbrozadora, pero pues tienes que echar herbicida o sí. ¿No? Igual me equivoco, pero hay muchas cosas en las cuales creo que es más fácil, pero hay muchas trabas, muchísimas. No digo que se pueda hacer el cambio, de hecho nosotros somos un ejemplo, pero hay muchísimas trabas. Y pasamos, ¿no? Antes estaba hablando de los cuerpos, de cómo íbamos trabajando las enfermedades, con qué conciencia y a qué nivel.
Y bueno, ahora vamos a meternos un poquito más en la salsa brava de lo que es la energética, porque son conceptos nuevos, los conceptos que se deben entender. Y a nivel energético es como hemos pasado, ¿no? De que yo soy un agricultor, paso de utilizar unos productos sintetizados a estudiarme la fórmula ecológica para hacer lo mismo. Si aplicamos, por ejemplo, reservorios, hacemos bandas florales, podemos poner unas piedras para que vayan a las lagartijillas y no echamos herbicida, y es un cambio genial porque todo esto genera un montón de tóxicos, genera, pues bueno, todo lo hemos hablado también a nivel del ecosistema, pero es como que la mentalidad todavía falta el clic, falta un clic. Es como que, vale, muchísimos compañeros, pues vale, si no puedo echar de esto, ¿qué le puedo echar ecológico? Y es como que seguimos ahí o en esa conciencia. Entonces nos damos cuenta que es un salto más, que antes he hablado los conceptos de la permacultura, no solamente eso sería... Pero hay gente que todavía se mete más en profundidad para poder entender y buscar un equilibrio, que es todo el tema que se estaba hablando, en el cual miramos que haya una biodiversidad, que es lo que explicaba antes de los reservorios, donde que hay un equilibrio natural en la tierra, porque como he explicado, cuando nos vamos a una zona virgen, ¿vale? De zonas de la Tierra que todavía existen, es difícil encontrar una plaga si no está la intervención del hombre. Puede pasar, pero realmente pues seguramente que se volverá a reequilibrar de alguna manera u otra. Hay un reportaje muy bonito, dura muy poquito, que es como los lobos pueden cambiar el rumbo de un río, o cómo pueden cambiar un río, en el cual explica hay una cadena trófica, una cadena alimenticia, desde lo más pequeño de bacterias y virus, a insectos, a diferentes reinos. Bueno, en el animal pues vamos pasando de tamaño hasta los mamíferos más evolucionados y carnívoros, y cómo introduciendo un grupo de lobos, la reacción que hay en cadena es algo que llega a cambiar hasta la geografía, los ríos, vegetación, o sea, todos los reinos. Simplemente cambiando una pieza de esa cadena. Entonces nos damos cuenta y muchísimas, se dan cuenta de que la propia Tierra hay como una especie de inteligencia y una especie de que ya hace ese proceso de equilibrar, de buscar la salud, de buscar el equilibrio. ¿Vale? Continuamos. En definitiva, un poco es lo que hablaba, de buscar el equilibrio. Continuamos. Y luego está la coherencia. La coherencia, porque también se debe buscar el equilibrio entre explotación y cultivo. ¿No? Porque a veces cuando nos tiramos mucho a la piscina, no, o a la montaña, que claro, que tal, que todo silvestre, bueno, tenemos que darnos cuenta, ¿no? Que donde estoy yo hay dos ciudades grandes, que es Reus y Tarragona, está Barcelona, que está Lleida, ya somos una población que comemos bastante, y ese tipo, esa visión de ir a cazar y de ir a buscar, recolectar, pues es que, no sé, a los jabalíes o los ciervos que puedan haber, las especies, no sé lo que... Les doy un mes, mes y medio, va. ¿No? En la zona donde vivo, pues sí, ahora pues, puedes ir a buscar espárragos trigueros, hay castaños salvajes, hay avellaneros, también podrían haber salvajes o porque se han descuidado, pero realmente la población que somos tendríamos que buscar un método. Entonces, mi visión es buscar un equilibrio. Con la mínima impacto negativo sobre la naturaleza, que podamos convivir diferentes especies en el respeto. Y ahora pues nos vamos a lo que sería el agricultor bioenergético, y me baso en esta frase de Rubén Escartín: todo habla de ti y sobre ti. ¿No? Entonces, el agricultor bioenergético incide sobre una patología o enfermedad desde el cuerpo físico, psíquico o emocional o espiritual, tanto a nivel consciente como inconsciente. Esto es importante porque vamos a hablar de ello, llegando a la raíz del conflicto. Una enfermedad es un desequilibrio manifestado en el cuerpo biológico. Hemos visto el desequilibrio que hay en un medio, como la madre tierra o Gaia, sí, evidentemente hay como una inteligencia o alguien que se encarga de que eso se dé. Y vemos como nuestro cuerpo, por experiencia y por las terapias que se dan en este centro, también reacciona cuando hay un desequilibrio, tanto en positivo como en negativo. También es importante decir esto.
pocas palabras, la fuente de esto, de este berenjenal o de una plaga o de un desequilibrio, sería un mensaje para el propio agricultor. Al empezar la conferencia hemos hablado de la palabra domesticar. Esa palabra es muy importante, ¿no? Porque cuando domesticamos algo, sea un olivo, una vid, una cepa que lleva muchísimos años domesticada por el hombre, entutorada y guiada, cuando domesticamos un animal, hay muchísimos veterinarios que ya trabajan desde otro nivel de consciencia. Llevas tu animal allí, que tiene tu mascota, y dice, muy bien, ¿vosotros qué tal? Y busca a los dueños. Y quizás buscando información en cómo están viviendo los dueños, vemos cómo somatiza el animal una enfermedad, una vivencia negativa, una carga emocional fuerte, y es el animal el que se encarga de somatizarla. De igual modo, el huerto va a hablar de ti. Y encima, pues si tienes unas ciertas herramientas y tienes una información que vas adquiriendo poquito a poco, paso a paso, pues cada vez pues, puedes trabajarte a mayor profundidad, tanto tú como en el huerto. Entonces, la aplicación de la bioenergética universal, como he dicho, la bioenergética universal sería el tronco. De ahí parte y nace todo. Ser agricultor bioenergético no es algo que yo voy al huerto y practico agricultura bioenergético y dejo ahí el huerto, me voy y no. Un agricultor bioenergético es una forma de vida, un modus vivendi, o como se llame, lo haces constantemente. Porque al final, luego cuando de las bases del Feng Shui, nos vamos a dar cuenta que todo habla de ti sobre ti. Y va a ser igual tu casa, va a ser un camión, aunque se me dé, cómo se le va la chaveta a este chaval, o va a ser tu huerto, las plantas, de que te estén diciendo que tienes algo por resolver. Y es interesante decir que estamos hablando de planos inconscientes, porque en los cuerpos que luego se vuelvan a poner, voy a hacer matices de campos de información que se mueven, a veces no son cosas de un espacio-tiempo lineal muy corto. Mira, es que tal, es que también, ¿no? A veces cuando te metes en berenjenales, pues si empiezas a tirar del hilo y empiezas a buscar información para sanar, te das cuenta pues, que hay un campo de información y un inconsciente familiar, un inconsciente colectivo, y que perteneces no solamente a un inconsciente colectivo, sino que perteneces a un inconsciente más grande. Entonces hay cosas que se están irradiando a través de ti, que se te ponen delante de ti, y sin unas bases, tanto mentales como energéticas, sin unas herramientas en las cuales puedas trabajar, va a ser difícil. Por eso digo que depende en la conciencia en la cual te muevas, vas a trabajarte tú, y vas a trabajarte a cualquier nivel de tu vida. Porque hacer un huerto bioenergético es una aplicación más de la que hace una persona que integre la bioenergética universal en su vida. Entonces, como he dicho, parte de esta enseñanza, de estas herramientas que se van integrando, que poquito a poco vas adquiriendo la maestría a base de experiencias, no hay otra, es como todo, y a partir de ahí aplicamos todo. Todo es, bueno, todo. Las que yo he encontrado para mí son efectivas y las que veo de momento más respetuosas y más en concordancia con nuestra manera de pensar, ¿no? Entonces hablamos de Feng Shui moderno, o Feng Shui del tiempo presente, fases lunares y constelaciones, teurología, limpieza energética y geopatías. Venga, vamos allá. Vamos a hablar ahora de la agricultura bioenergética y de qué se trata. Esto, hablando con un compañero, me da una pista para poder entender, ¿no? Hay cosas que no quería dar, una información, pero creo que esa información es básica para poder también entender, ¿no? Porque si solo dices esto, puede que muchas cosas queden colgadas. Entonces, el Feng Shui moderno y la onda de forma, nos damos cuenta de que hay una serie de construcciones en todo el planeta, de que son muy bonitos y son muy chupiguays, ¿no? Y te das cuenta que te vas a China, ves un león de Fu ahí con una pelota, y luego te das cuenta que te vas al Congreso y ahí y tal, y también ves un león, hostia, ¿qué pasa aquí? ¿No? Que somos unos artistas y pues bueno, o vas a cualquier sitio donde, da igual, que sea religioso o cualquier construcción, en la cual te dan unas bases de historia y unas bases artísticas. Esto es del Renacimiento, esto es el Barroco, bla, 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 pero realmente lo que no sabemos, lo que no se dice, lo que no se cuenta es que tiene un final, tiene un fin energético. Entonces, proyectando con intencionalidad, conociendo más o menos las bases de cómo se pueden aplicar, producen cambios relevantes en la información del lugar, en este caso del huerto, en este caso de tu hogar, en este caso del Palacio de la Moncloa, si quieres, o en la catedral de donde sea.
He puesto la otra al principio porque un compañero me decía bueno, tú pones ahí una onda de forma que le llamas tú pones ahí una pirámide y tú tal y cual, y sube la tasa vibratoria, vibra muy alto para que yo lo entienda y chimpón. No, es importante que se entienda esto. Principio del Feng Shui moderno o del tiempo presente y simbología. Uno, nuestra casa, en este caso el huerto, es una representación de nosotros o nosotras, como he estado explicando. Hay que entender también que en el Feng Shui hay 5 elementos. Nosotros también, en nuestro cuerpo, albergamos 5 elementos, aparte de los cuerpos. Es una pista también que te va a dar, ostras, ¿qué pasa ahí con el elemento ese? Y pum, ahí encima en tu casa. Y no solamente en el huerto ni en tu casa, sino que está en esta apertura, en la escucha. En la escucha. Nuestras decisiones, aunque no nos guste, son 99 inconscientes. Cuando tomamos una decisión, aunque a veces y sobre todo los arrebatos, es como que, ¿qué he hecho? ¿Qué tal y cual? Pues a veces no debemos, empezando por mí, a culparnos tanto, por dejar manifestar una parte de nosotros que no brilla, pero que está, hay que aceptarla y quererla y abrazarla. Y a medida que tú te vas trabajando, puedes adquiriendo un mayor poder personal para trabajarte en esos planos. Pero básicamente hay que tener esto muy, muy, muy claro, ¿no? Tú cuando vas a casa de alguien, mira, sí, los colores, la decoración, mira tú, pues tienes que ir más allá. Si quieres, a qué huele la casa, si está ordenada, si está desordenada, qué pasa con el baño, la cocina, y de alguna manera, igual que una persona que es adicta a las drogas, huele mal, está desaliñada, desarreglada, porque es como la información que se irradia a través del biológico. Al final se da en casa, al final se da en el trabajo y al final es una cadena de, como he dicho la frase de Rubén Escartín, que tú habla de ti sobre ti. Solo basta que te pongas a la escucha y quieras recibir esa información para poder trabajarte eso. Existe una relación íntima en nuestra casa y huerto entre nosotros, que acabo de explicar, y el símbolo como una clave de acceso al inconsciente. Como hemos dicho, pues que formamos parte de uno individual, colectivo y universal. Vale. Buscando la definición de simbología, nos damos cuenta que es un signo que establece una relación de identidad o realidad generalmente abstracta a la que se evoca o representa. Por lo que yo entiendo es que un símbolo se evoca una energía, evoca algo que parece que está en otros planos o que es abstracta. Y bueno, aquí voy a contar un caso que yo he vivido. He tenido la fortuna de cursar en la Escuela de Arte y Diseño de ahí de Tarragona, en un ciclo superior de ilustración. Y es una paradoja, pero es así. ¿No? He puesto aquí un papel egipcio porque nos explicaban la historia del arte, ¿no? para entender la ilustración, las bases y para tener información. Y es curioso porque los egipcios eran bastante garuletes, ¿no? Pasábamos de las cuevas a que pasan ahí con las flechas y los mamuts y claro, no conocían el punto de fuga, no conocían la perspectiva para trabajar en 3D, para que utilizamos, el cambio de sombras para dar luz y dar la sensación de profundidad. Eran tan garruletes los egipcios que no ponían los cuerpos así, ponían una llave de Anko, llave de la vida, ¿no? El simbolismo es con muy poca información. Y terminábamos la clase, después de dar a los garruletes que eran todavía los egipcios, es que hasta que llegan como estamos nosotros, les falta un montón. Dabas la clase y entrábamos en la aula de teoría de la imagen. Y empezamos a dar conceptos de símbolo, de cómo jugar con el inconsciente de la gente, utilizando el punto, dividiendo quizás la información en donde esto está estudiado por neurocirujanos, ¿no? Haciendo electrocardiogramas donde responde el cuerpo. Y bueno, algunas de las bases de Gestalt y cómo jugar ahí a meterle un gol de alguna manera para que consuman tu producto, crearle una necesidad en un plano en el cual nos damos cuenta pues que tenían en cuenta pues muchísimas culturas, como he dicho, ¿no? Es que antes cuando he hablado es que podemos hablar de cualquier cultura indígena a día de hoy y de tiempo atrás. Entonces también trabajamos en el Feng Shui, trabajamos con tótems, por ejemplo vemos toda la parte de Norteamérica que también trabajan con tótems y bueno, qué evoca esta figura, qué información, con qué conecta realmente con esta poca información, al final bueno, con ese tipo de energía.
pues seguimos pasando. Simplemente es como la paradoja de esta información se puede utilizar para un fin, pero no se puede utilizar para otro, que es un poco lo que se está dando. Si lo utilizas para un fin, es como que está peña vigilar que... ¿no? Y cuando lo haces para otro fin es fantástico, es genial. De hecho, la publicidad es más de un 95-96% sexo a nivel inconsciente, pero bueno, es la energía más potente que existe, la utilizan y es muy efectiva. Continuamos. Bienvenido. Continuamos. Hemos dicho que también teníamos en cuenta las fases lunares. Sabemos que bueno, hay unas fases en la luna y en el cual yo me baso en el lunario que hay de cada año, que utilizan los bioenergéticos. Y de esto puedo decir que al igual que nos afectan a nosotros, también funcionan los procesos de las plantas, ¿no? Hay un experimento, hay varios, pero quizás de los que han cogido un poco más fuerza y quizás más fama son los de los rabanitos de la María Antún, en la cual, pues bueno, plantando los rabanitos en diferentes fases, pues ves mucha diferencia. Unas pues tienen una parte vegetativa más hoja, las otras son más redonditos, los otros son más gordos, y bien, se ve una diferencia muy evidente en las siembras si lo haces con una luna u otra. Como experiencia que puedo hablaros de la luna, desde que utilizo este libro, es que atando cabos, después de berenjenales con mi mujer, hostia, y dices, oye, cariño, aquel día y tal y cual, ¿qué día era? Ah, pues era tal día, ¿no? Con el libro delante. Hostia, aquel día que volvíamos y que guau, que no te acuerdas, qué pumba, ¿no? Y te das cuenta que al libro ahora no he puesto ninguna de esto, te das cuenta que los 6 berenjenales, petotes familiares o discusiones matrimoniales, tienen que ver con una luna roja. Quizás a otras personas le evoca otro tipo de información, pero como curiosidad de cómo funcionamos también, quizás como los otros reinos, es la prueba de decir, ostras, 6 de 6, luego ya ha pasado del libro, o cuando veo el libro ya me preparo, ¿no? Digo, espérate que voy preparado. Ahora no me pillas, ¿no? Por lo menos. Luego hemos hablado de limpieza energética y hemos hablado de telerología. Cuando hablamos de telerología, al igual que la información que irradian los astros nos afectan, porque es información que realmente nos hace cambiar quizás el metabolismo o las funciones vitales, sobre todo de las plantas. También hay una energía telúrica, que es la que emana el núcleo de la Tierra, en la cual también, pues, si la organizas, si ahí se ordena, pues tiene una serie de naturalezas, una esencia, en la cual también, pues, se conoce que las plantas, aparte de ser de yin-yang, que es negativo o positivo, como contempla mucha alimentación, también pues es como una vuelta de esto. Sabemos que cada verdura habita en mejor funcionamiento con las naturalezas de los elementos, ¿no? Sabemos que quizás pues, en el elemento fuego, pues las cebollas o bueno, los ajos, pues bueno, pues es como ordenar, están en su óptimo funcionamiento o en su óptimo espacio, ¿no? para que se puedan desarrollar. Y de esta manera hemos ordenado, luego voy a ir explicando un poquito más en el huerto, hemos ordenado no solamente en yin-yang, sino solamente en los elementos, y bueno, luego lo voy a explicar un poquito más con profundidad. Y a nivel de teleología y geopatías seguramente, como en todo en la vida, y cuando hablamos de geopatías, son información, energías que se evocan, bueno, que irradian, que pueden llegar a ser patógenas o son negativas, ¿no? Para los habitantes, personas o reinos que estén en ese espacio. Las más conocidas, pues igual hablamos de las líneas Curry o Harman, depende, si para un gato o un perro, pero sí que hay toda una historia a depurar y a tener en cuenta antes de ir a un huerto o a una casa, ¿no? Y recientemente hice un curso sobre geometría sagrada y claro, el Feng Shui nace en todo lo que sería Oriente y claro, llegaba una familia y explicaba que en el lugar donde iban a hacer la casa cada uno sentía el pulso de la tierra, la energía que para él era más afín y a partir de ahí se construían las habitaciones, se construía la casa. ¿Qué pasa en ese territorio? Y ya me he hipotecado, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿No? Estoy en un piso, estoy en una casa, acabo de empezar y pues bueno, pues también esto se da en el huerto, ¿no? Porque yo como me creo tan chupiguay, dije, claro, como me ha llegado este proyecto, ahora es que mi inconsciente habrá escogido un territorio para que se dé esto impresionante. Me llevé una gran decepción porque
básicamente de las que conozco no le falta de nada. Y de hecho, básicamente en el territorio donde vivimos, pues tiene tema, ¿no? Cuando hablo de geopatías también pueden ser geopatías que irradian información negativa también artificiales, ¿no? Luces de mercurio, las tendidas eléctricas, que de esto hay muchísima información que ahora se están cambiando el clic, ¿no? de dormir en la mesita con según qué electrodomésticos, pero también hay unas que son naturales que al humano también nos afectan en negativo, ¿no? Y te das cuenta que cuando tiene incluso también ya nos vamos un poquito más allá y te das cuenta pues que quizás en ese territorio ha habido una gran batalla y se ha sellado con sangre y ha habido muerte y y todo eso está ahí. Y como digo esto, pueden haber como que antes había un cementerio, como todas esas cosas hay que tener en cuenta. Tener en cuenta, sí, porque realmente son importantes. Al final, cuando hay un orden, cuando todo se ordena, hay una paz. Cuando hay desorden, no hay paz, ¿no? Imaginaos vuestra habitación, o me imagino yo la mía, ¿no? De la leonera, es caos, es como una expresión de cómo estás en ese momento. En ese combate interior, al final lo irradias en la habitación. Bueno, también hay que explicar, con esto lo explicaré mejor, que como somos duales, y ahora me estoy trabajando muchísimo en este momento la dualidad, somos duales, pues bueno, igual emanamos pensamientos positivos, pero también emanamos pensamientos negativos, por lo menos yo. Hay emociones positivas y emociones negativas. Entonces, sobre todo, no sé qué me pasa cuando estoy deservando, que cuando hablábamos, ¿no? De que un día te levantas y no sé por qué alguien le da por arreglar todo el trastero y no sabes por qué, más o menos ya tienes calculada la luna y te pones a deservar y a limpiar, que esto no puede ser, que hay un desorden y lo dejas todo ahí bien, una sudada que te da hasta la noche. Es nuestro inconsciente ahí que necesita sentirse en orden. Y como soy una persona, como he dicho, que a veces me enrollo mucho, que emano mucha energía negativa, bienvenido al ser humano, pues soy consciente de ello y lo que hacemos es depurarlo y limpiarlo, ¿no? Un ejemplo muy claro que siempre hablo es con las salas, los espacios, al final, de las energías que albergan, de la vida que hay, más positiva o negativa, se va impregnando. Y ahí hay espacios que si hay berenjenales o hay traumas o hay vivencias muy fuertes, la trama se contrae y hay improntas que son muy fuertes. Siempre pongo un mismo ejemplo, ¿no? De que hay un local, una zona impresionante, comercial, es que es imposible que te vaya mal, no puede ser, ¿no? Y abre y cierra, y abre y cierra, y desde que no tienes conciencia te llama la atención, pero cuando te metes en que tienes una información y sabes un poquito cómo funciona, de momento en que empieces, te fijas en el dueño, qué energías atrae, qué clientela, y te das cuenta que el siguiente negocio igual lo puede hacer o en positivo, en yin o en yang, pero al final la esencia es la misma. El mismo rollo, puede ser una tienda de ropa, pero que luego puede ser, y al final es como imanes, vamos atrayendo esa información, pero que en definitiva es una información negativa. Podemos llegar a hablar que es tóxico. Por eso hablamos de geopatías, porque llegan a ser, bueno, y son tóxicas, ¿no? Sobre todo cuando se habla de las líneas Harman y Curry, se habla de cómo solucionar enfermedades de personas en las cuales viven en cruces en la cama, y únicamente cambiando la cama o cambiando de lugar según qué es esto, y ostras, ¿no? Porque estaba perturbando todo su campo de información más etéreo, como hemos explicado antes. Que al final, en definitiva, vamos a ver la importancia que tiene nuestro cuerpo biológico, el que conocemos, esto de si no veo, si no de esto, a versus todo el berenjenal que hay vibratorio. Entonces, hablando sobre todo este tema, hacemos limpieza energética, igual que hacemos, vamos deservando, buscamos una luna muy concreta para que sea más eficaz, que hablamos también de la permacultura, un gasto energético, tanto del que suda como si quizás utilizas una máquina con gasolina o lo que sea, y también un tiempo que nos supone. Buscamos una definición que encontré y me hizo mucha gracia para explicar este concepto, es bueno, que el tema eco, aparte de que pueda ser el eco de una sala, significa casa, ámbito vital, medio natural, en el cual quizás el hombre venimos de allí, venimos de la cueva, nuestro medio natural era la selva o el desierto, pero era nuestro medio. Muchísimas poblaciones todavía a día de hoy viven así.
Y bueno, entendiendo esto como hacemos en el huerto, también nuestro cuerpo, que alberga, el cuerpo biológico alberga los otros cuerpos, la visión que tenemos y cómo lo tratamos es como un templo también. En definición, explico esto porque es el trato que tiene. Luego en la foto veréis que tiene una entrada, como una entrada pues quizás de los espacios sagrados en diferentes culturas. Y en esta conciencia, igual que en los espacios sagrados, hay muchísimas culturas que se limpian las manos y los pies antes de entrar, o con el elemento agua antes de entrar en las iglesias católicas. Pues en esta conciencia, con las técnicas y herramientas de la bioenergética universal, nos sacudimos un poquito y nos limpiamos, por el respeto del espacio en el cual vas a entrar. No significa que cuando tú entres allí no seas humano. Para mí, lo que estoy empezando ahora a entender es, ok, cancelar, ¿no? Pero de ahí a que no soy humano, yo por lo menos el deciros que no, es que yo voy al váter, me quito las alas y voy al váter, no se trata de eso, se trata de ser como eres, con carácter cuando tienes que tener carácter y alegría cuando tienes que tener alegría. Bueno, voy pasando y a medida que os he ido explicando todo este rollo, de dónde viene, dónde podríamos buscar el origen de una plaga, una patología en el huerto, pues las técnicas de cultivo que utilizamos hasta ahora. Utilizamos caballones en alto, me he inspirado en todo el tema de Mariano Bueno, el mulching acolchado, porque en definitiva hay algunas especies, quizás algunas plagas, pongo el ejemplo de las tomateras, donde el depredador del ácaro, de la araña roja, pues el depredador su hábitat es muy favorable para la paja. Un arado suave y espaciado, deservado manual o mecánico, cosechas manuales y conscientes, riego por goteo. Además, hay una balsa en la finca en la cual hay un gasto de una bomba, pero el gasto de la bomba intentamos que sea mínimo, y a partir de ahí utilizamos la gravedad como forma de riego, y hay un ahorro energético muy grande, ¿no? Utilizando todas estas técnicas. Cuando tú pones un mulching te ahorras deservar, y además cuando riegas dura hasta 5, 6 y hasta 7 días más, ¿no? Porque a veces cuando tienes ahí un caballón de patatas, como decía al principio, le puedes, cuando le mete no hace falta ni llegar ni a verano, ha regado y a los 2 días está que coges la tierra y está. En cambio, de esta manera también sí que al principio hay como una inversión, es lo que hablamos del concepto de permacultura, pero luego toda esa inversión es un ahorro que lo puedes destinar en hacer en otras cosas del huerto, lo puedes destinar en quedar con alguien, lo puedes destinar en hacer otra tarea. Se utiliza abono biológico, compost, estiércol, todo que provenga de origen biológico, no sintetizado. Y ahora vamos a hacer una prueba de radiestesia de todas estas bases energéticas. Hay un plus, hay como una especie de trabajo que se hizo en un principio, en el cual yo no esperaba estos resultados, y es curioso, ¿no?, que después de ordenar estas energías, después de hacerte la conciencia de depurar el espacio y depurarte tú, y a partir de un trabajo de energizar y ofrecerte como canal, obtenemos un alimento, pues bueno, muy digno y muy nutritivo. Entonces, la radiestesia, una definición que hay en el Google, pero básicamente se trata de captar la irradiación magnética, electromagnética, que irradia un mineral, que irradia un espacio, que irradia una planta. Y bueno, no me voy a enrollar más, vamos un poquito a la prueba. Entonces, es importante entender, para entender este concepto, nos vamos a la diapositiva de antes y vamos a hacer un testing de diferentes cosas, ¿no? Porque realmente si la radiestesia permite captar lo que irradia el electromagnetismo, el campo de información de las verduras, también va a tener una coherencia con las bases energéticas que nos da la bioenergética universal. Entonces, aquí hay un limón que está cogido de hace más de 10 días, porque no me parecía justo que de casa cogieran un limón recién cogido. Un limón que procede de la agricultura, como he dicho antes, la mariquita integrada. Y bueno, estos son limones con el sello del CCPA y ecológicos, ¿no? Y vamos a hacer una comparación.
holística vibratoria de la información que irradia cada una. ¿Está bien enfocado más o menos? ¿Sí? Bueno, pues hemos dicho que el cuerpo físico irradia una información y vamos a poner información en general, ¿no?, de cada uno, y vamos a mirar lo que es el limón convencional. Bueno, nos damos cuenta que el campo de información del limón convencional más o menos se giraría por esta, para entender más o menos de alguna manera mecánica cómo entendemos nuestra parte racional derecha del cerebro. Y aquí vamos a mirar, por ejemplo, lo que irradia un limón ecológico. Nos damos cuenta que hay una diferencia entre uno y otro a nivel visual. Y ahora vamos a ver el limón bioenergético. Bueno, limón bioenergético se me giran aquí las varillas. Y no es cuestión, quizás, miramos a ver desde aquí. Bueno, se me empiezan a girar antes. Bueno, aquí vemos que se giran. Vale, entenderíamos como que este es un campo de información que irradia este vegetal. Y ahora, pues quizás miraríamos si tienen cuerpo etérico. Vamos a agilizar porque luego quiero hacer otras pruebas que no hacía antes. Y vamos a mirar si tiene cuerpo... vamos a mirar, como hemos dicho, que tenía cuerpo etérico. Bueno, el cuerpo etérico pertenece a la conciencia que ocupa y se encarga el reino vegetal. El cuerpo físico, el reino mineral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a juntar los dos limones, el ecológico y el convencional. Y vamos a ver hasta dónde irradia el cuerpo etérico. Mayoritariamente estoy seguro que son los limones ecológicos, básicamente porque el cuerpo biológico habéis visto dónde irradia el convencional. Y vamos a mirar el cuerpo etérico del bioenergético. Bueno, se empieza a doblar por aquí. Esto de momento, aparentemente, hay una gran diferencia. Aparentemente, pues bueno, ya hemos hecho otras pruebas. Y ahora vamos a ver qué ocurre si miramos si hay energía en el cuerpo astral, tanto de unos como de otros. En principio, la anatomía biológica, anatomía energética, nos tendría que salir negativo en todos. Pero vamos a ver qué ocurre cuando nos acercamos al limón bioenergético y miramos a si tiene energía en el cuerpo astral, y sobre todo energía positiva. Vemos que hay energía positiva en el cuerpo astral y ahora vamos a ver si hay energía, quizás para que se vean las varillas, tanto en el limón ecológico como en el convencional. Lo natural es que no tengan energía en el cuerpo astral, porque en el cuerpo astral habita el reino animal. Cuando hablamos de los tótems, y nos vamos, como os he dicho antes, al astral, los que se encargan de conciencializar ese reino, es el reino animal, por lo tanto, ocupan también ocupan este gran plano y este cuerpo. Y el ser humano, como he dicho, tiene 7 cuerpos y es el que concienciabiliza, tiene el poder de conciencializar con intención las energías. ¿No? Un ejemplo rápido es que si cogemos una amatista, pues su naturaleza, ella pondrá a transmutar energías en un lugar. No sabe por qué lo hace, pero su naturaleza lo hace y ya está. En el reino vegetal, pues nos daríamos, veríamos plantas también que transmutan energía a favor del espíritu. Y en el reino animal nos daríamos cuenta, ¿no?, pues que tenemos al gato que se te sienta encima y empieza a ronronear, y hay estudios científicos que lo avalan, y como si es ronroneo, aparte de crear tranquilidad, también transmuta. Pero bueno, ven allí algo negativo y se sientan. Llega alguien en casa y se sienta encima de la chaqueta. Entonces es importante esto de la energía positiva y negativa. Ahora vamos a salir de dudas que pasan en el cuerpo astral, el cuerpo causal, y vamos a mirar si hay cuerpo causal en algunas de ellas. Las englobamos todas en el mismo pack. Vemos que no, tiene cuerpo causal. Cuerpo causal no... Ya es una conquista enorme llegar a tener cuerpo, conquistar energía positiva en este cuerpo, porque por naturaleza energética no se debe dar. Y ahora vamos a hacer 2 pruebas más.
hemos hablado que en el universo hay yin yang, hay energía positiva y negativa, y hemos dicho de que somos lo que comemos y que nuestra comida puede ser nuestra medicina, y nuestra medicina es nuestra comida. Entonces vamos a ver qué ocurre con la energía negativa, ¿no? Porque como existen dos tipos de energía, pues vamos a mirar si tienen. Miramos la del limón convencional o de la agricultura integrativa y miramos la energía negativa. Realmente hay una filosofía vegana la cual dice que si comes violencia, formas parte de la violencia, ¿no? De alguna manera la visión que tienen de comer los animales, de cómo están tratados, es también como aparte de fomentar la violencia, es comer violencia. Esto hablamos y tenemos la visión de que somos agua, también se habla que quizás con el concepto de carbono somos ¿cómo se llama? Cuarzos andantes, y igual que las plantas graban el reino mineral, como los cuarzos, y grabamos nosotros y los animales, ¿no? Y según la vida, según la experiencia que tienen, graban y toda esa información, aunque esté muerto el animal, aunque esté la planta haya pasado un tiempo, esa información traspasa por los planos sutiles. Entonces vamos a ver qué pasa con la energía negativa de la agricultura, de los limones ecológicos. Nos damos cuenta que tiene una gran potencia también los limones. Los limones también hay que decir que por excelencia son limpiadores y depuradores. De hecho, pues en cualquier dieta el limón está en ella, igual que el apio, y tiene una gran capacidad de limpieza, ¿no? Y dentro de lo que sería algo como para limpiar y depurar tu cuerpo, nos damos cuenta de la gran cantidad de energía negativa que contiene. Porque todavía no se ha dado ese salto de contemplar que no solamente, pues bueno, no es cuestión de mecanizar o no mecanizar o de vertir una serie de productos u otros. Y ahora vamos a ver si tiene energía negativa el limón energético. Vemos que si tiene menos, este limón es de hace unos 10 días, 11 días o así, y ya que están aquí las verduras bioenergéticas, vamos a mirar si tiene energía negativa. Las vamos a englobar todas y vamos a ver si tiene energía negativa, que hay un buen pack. ¿Vale? Estas verduras han sido recolectadas esta mañana. He venido aquí porque al final te pasan 1000 cosas y nos damos cuenta que después de hacer un trabajo reciente todavía eso no se ha impregnado de cosas y de energía negativa. ¿Vale? Y hay una cosa que igual que hemos dicho en la frase de que la alimentación es tu alimento, no, el alimento es tu medicina y la medicina es tu alimento, vamos a ver qué energía tiene de sanación. Vamos a englobar las verduras bioenergéticas y qué energía de sanación contiene. Wow. Todo esto cuando nosotros decimos que es alimentación que sana, nos damos cuenta que en el testing sale positivo y que hay energía que sana. Y vamos a mirar, ya que miramos, ya tenemos esto aquí, ya acabamos la prueba de radiestesia, sobre todo los convencionales, bueno, en principio no los quiero testar, energía de sanación de los ecológicos. Nos damos cuenta que también tienen, evidentemente, porque no todos somos muy complejos y las verduras también son muy complejas. Cuando hemos hablado de todo el berenjenal, aparte de la anatomía, que es complejísima, anatomía física, imaginaos también cuando empezamos con centros, empezamos con los elementos, y empezamos a tirar del hilo, de campos de información, del inconsciente. Evidentemente, los reinos también tienen una complejidad bastante grande, ¿no? Nos damos cuenta también que hay unas pruebas en las cuales se dan una cristalización de los alimentos en donde ven, después de hacer estas pruebas, donde hay un orden, donde hay una geometría, una proporción, y para que podamos entender este concepto, que me hicieron, una profesora que tuve me lo hizo entender muy bien, es cuando comparamos un carbón de un diamante. La cantidad de elementos, la cantidad es exactamente la misma, ¿no? Pero la composición en cómo están, nos da un diamante, que hay unas proporciones, un orden, ¿no? Y en otros nos vemos un carbón. De alguna manera podemos llegar a entender
que cuando hay un desorden interior podemos ser un carbón y cuando hay un orden realmente se pueden dar los conceptos que tenemos de felicidad, de paz, de armonía. Paso. Después de ver la prueba de radiestesia, nos damos cuenta, en mi último testing tendría que contrarrestar también con compañeros, empezamos con 24.000 bobbies, se ha ido bajando un poquito, porque cuando tú haces un trabajo fuerte al principio, por la información que tengo, es como que está ahí, pero bueno, poco a poco, luego seguir alimentando eso, reconociéndolo, y es un trabajo bien grande. Es una frecuencia muy elevada, sobre unos 20.000 bobbies. El bobbies es un de esto de medición, para los que no lo saben, igual que medimos los hercios, igual que medimos los voltios de la luz. Bobbies es un francés en el cual pues inventó esta medición para los que conocen, pues que tengan una noción de los bobbies en los cuales estamos trabajando. Energía positiva en el cuerpo astral, en el cual pues vemos que tiene un plus de alimentación y sobre todo de nutrición, libre de cargas negativas, energizada, también es importante decirlo, ¿no? Igual que he hecho ahora de canal para captar esta información, podemos también canalizar y ser canal para otro tipo de energías, y las podemos también, como hemos dicho, pues orientarlas, energizarlas. Y libre de agrotóxicos, que es algo que esto es muy importante, al final es una coherencia. No puede ser que en un plano trabajemos y luego no sería coherente. Entonces os voy a poner unas fotos del huerto, de la onda de forma, de la geometría, del orden, básicamente ordenando todo el tipo de verduras que en su naturaleza. Y dentro de aquí del huerto haríamos un pequeño sudoku también, para tener en cuenta, por ejemplo, las rotaciones de cultivo, para aprovechar tanto los nutrientes como las que son favorables, las que son desfavorables, que en todo esto en agricultura ecológica se da y se tiene en cuenta. Más futillos, técnicas de cultivo, ¿vale? Que hemos hablado de los caballones en alto. Como curiosidad, igual que hemos hecho mención de los meridianos de acupuntura, pues evidentemente también se ha hecho un trabajo desde la escuela, desde aquí de Oralquimia, en el cual hemos hecho una serie de acupuntura en la tierra también. Y bueno, aquí cuando mencionar, como curiosidad, en la foto de arriba, que cuando me puse a hacer esta forma geométrica, que es un hexágono en definitiva, para partir de ahí, intenté hacer 1000 inventos, y de un invento, si me daba cuenta que de una estaca a otra se me iba 3 centímetros, la otra estaba bien, la otra se me iba 15, y fue coger el péndulo y irse de una de otra y conectar con el campo de información. De una estaca a otra no se llega a ver ni 1 milímetro ni 2, como curiosidad. Por lo tanto, la agricultura bioenergética pretende buscar el propio equilibrio natural en el cultivo, en todos los planos, no solamente en el biológico, restablecer el ecosistema y su equilibrio, como hemos hablado, de todas las especies, de los reinos. Ahora queremos hacer como una especie en el elemento agua de estanque, para atraer culebrillas, para atraer fauna. En definitiva, también este concepto es como crear un espacio favorable para atraer la fauna. Y de igual manera, el concepto que podemos entender de atraer fauna, cuando tú te estás alimentando con una información muy densa, básicamente negativa y tóxica, también de alguna manera estás albergando en tu cuerpo biológico un espacio. Cuando hablamos de que el cáncer, se han hecho pruebas que proliferan muy bien en cuerpos muy ácidos, pues de alguna manera, cuando nos estamos alimentando constantemente de este tipo de información, ni bueno ni malo, pero sí este tipo de información, alberga y atrae pues todo tipo de patologías víricas, bacterianas. Hay que tener en cuenta que los conceptos, en definitiva, de las plantas y de los espacios, en definitiva, al final estamos relacionados. No utiliza agrotóxicos, como he dicho, trabaja sobre los planos sutiles, produce alimentos sanos y con mayores nutrientes, como hemos podido ver, fomentar la producción local y su economía, luego hablaremos, retornar el poder personal al agricultor. Y bien, como hemos visto al principio, Agroceleste, hemos dicho que era un proyecto de investigación, el cual fusiona la agricultura y la disciplina de bioenergética universal. Es desde aquí de la escuela que hay una propuesta de hacer, a ver qué pasa con esta disciplina, y nos metemos en el cultivo y vamos a ver qué pasa y vamos a probar.
Entonces, durante estas pruebas se barajaron diferentes hipótesis, se aislaron unos vegetales, los otros no, y se utilizaron las herramientas de la bioenergética universal. Junto las técnicas de radiestesia, junto con unas pruebas químicas que se hicieron, unas con otras, pues, pudimos darnos cuenta de lo que estábamos descubriendo y nos dimos cuenta de la envergadura que podía tener y el efecto de esta disciplina aplicada en la agricultura. Es por ello que a partir de ahí decidimos crear un soporte humano, encarnarlo, difundirlo, y en ello estamos, con la formación que entonces teníamos. Poco a poco nos vamos asolando y poco a poco nos vamos formando y cogiendo aprendizaje en otras técnicas. Y a partir de ahí, pues bueno, de las Astral Box ahora, que voy a explicar un par de cosas más o tres, como he explicado esto, para acabar de entender el proyecto y la agricultura bioenergética que pretende, ¿no? Y hay un cambio, quizás para los que conocían anteriormente, para los que no los conocen, voy a fomentar por qué se da y se dice esto. Para poder adquirir esta verdura, hoy puede comprarla quien quiera, las cestas, luego hablamos de precio y de lo que contiene, pero para poder obtener esta verdura bioenergética se deben cumplir una serie de requisitos, por decirlo de alguna manera, que es ser socio de la asociación. Es como yo me comprometo, y en este yo me comprometo hay una visita concertada, ¿no? Porque con todo esto ahora que he puesto con las varillas, este chaval nos está metiendo aquí un gol ahora, que no veas. Yo qué sé, si tiene, si no tiene, hay gente que sí es radiestesista, gente que no. Entonces, es algo que en la bioenergética universal, como dice el mister, como dice Rubén, el cuerpo es como un algodón, el cuerpo no engaña. Es donde partimos hacia cualquier sitio para hacer cualquier trabajo individual. Entonces es por ello que debe haber una visita, debe haber un acercamiento para ver in situ las energías que hay allí, ver cómo trabajamos, y en la visita va a haber una práctica de bioenergética universal, en las cuales se van a facilitar las herramientas básicas para poder hacer, bueno, para poder resentir con tu cuerpo, no con unas varillas, la energía que irradia esta verdura, y si es verdad, si es mentira, ¿no? Una serie de cosas que pueda llegar a pensar la gente, ¿no? Yo entiendo también, ¿no? Porque voy a contar un caso hablando de, bueno, voy a exponer un caso vivido de la garantía, en las cuales también hay un acercamiento y por la experiencia que tenemos con las cestas, gente que vive sola, gente que vive con el hijo, gente que son parejas, uno que come mucha verdura, el otro que poco, se les va a dar un trato personalizado. Incluso se pueden ver las variedades que les gusta. Yo, por ejemplo, si yo para mí no me voy a plantar rabanitos, no me voy a plantar rabanitos. Pero es posible que a alguien le guste tener los bioenergéticos, y se puede dar. Entonces, hablando de la garantía, esa es la garantía que va a tener cada uno, porque mi mujer siempre me dice, hostia, Javi, es que no aprendes. No, claro, porque yo las cosas que no me puedo cultivar al final las tengo que comprar ecológicas, la gran mayoría. Bueno, después de la experiencia de ver cultivos, hay unos en los que te das cuenta, pues que, por ejemplo, yo he tenido la fortuna de ver un olivar, en el cual cogen aceite, una persona muy pulcra, una persona muy metódica, una persona muy responsable, la cual veías eso y irradiaba un respeto, el cual tenía el sello de Meter y agricultura, bueno, venía a través de la agricultura biodinámica. Y por la parte dual, por posteriori, ¿no? Te das cuenta que un compañero en donde trabaja, pues bueno, tiene de todo, es que no tiene ni conciencia, ¿no? Ves donde no solamente para el deservado se utiliza, ¿no?, el plástico de las hierbas, no de fécula de patata, sino cuando cambian, ¿no?, cambian de cultivo, incluso las mangueras, las cintas que son baratas, pues bueno, las meten. Ese cultivo de ahí no es cuestión de señalar con el dedo, pero es esta parte dual, esta parte real que existe, es una realidad. Eso también iba destinado, y además lo fuerte es que era destinado para un símbolo, para un sello de Meter. Entonces llega un momento que la garantía lo que te puede dar, o que te pases todo el santo día testando, que al final llega un momento que ¿me entiendes? O la garantía, el acercamiento a la persona que no quiere pasar por el filtro de agricultura ecológica, igual le imponen que para comprar la arcilla, el caolí tiene que ser de Valle y tiene que venir de Estados Unidos, si no, no me vale. Pues ante esas personas que sí lo hacen de corazón, además son metódicas, lo creen, lo integran y lo irradian, pues sería una manera quizás de tener tu garantía. Poder visitar al huerto, pero también tiene que haber un compromiso. Este proyecto irradia compromiso. Este proyecto irradia
una manera de ser en la cual también se pide. Y no es que yo firme un contrato y tiene que ser por el tiempo de los tiempos, pero sí tiene que haber un flashback. Y hay una parte que es familiar, que es personal, en la que hablamos del tema de humanidad, pero también tiene que haber un compromiso, en definitiva, al final. Y el compromiso no lo tenemos que ver como algo negativo. Lo tenemos que ver como yo digo un momento o que me quedo corto o tengo que tirar verduras que para mí tienen un valor incalculable al compost y si esto me lo tiro al compost se me comen los demonios. Si salgo y no tengo producto, hay varias hipótesis, ¿no? Te das cuenta luego también que hay productos que si tú haces un encargo, los quieres comprar, no existen. Por ejemplo, es muy difícil encontrar el plante ecológico. Y se puede comprar, pero con el compromiso de paga y señal y por encargo. Y hasta dentro de un mes y medio, cuando no tengas en la bandeja el plante, no te lo pueden dar. Hay muchísimos agricultores ecológicos en los cuales tienen un calendario de siembra y en el cual ya hacen todo el calendario de pedido. Entonces, siempre está la típica frase, ¿no? que el mundo cambia con tus actos. No, hablar es muy fácil. Entonces, no he dicho bien la frase, pero al final se trata de así, ¿no? El gran cambio viene responsabilizándote. Bueno, la conferencia charla ha terminado. Aquí os dejo las fuentes de información y libros que me han servido para inspirar en este proyecto que he aplicado durante todo este tiempo, porque de alguna manera cuando queremos defender algo, cuando te ha costado algo mucho y cuando hacemos algo hermético, en definitiva estás diciendo que quieres hacer un cambio, pero realmente si no estás haciendo ningún cambio. Quieres hacer un cambio. Entonces, la visión que tiene la asociación es una finca que no es muy grande. La visión que tiene, para que nos hagamos la idea, es de hacer como un prototipo en el cual luego nos sirva para hacer talleres, para fomentar la bioenergética universal en todas las localidades, en todos los pueblos, y que se vaya difundiendo. Es algo que me gustaría mucho. Ir a explicar y a difundir y hacer talleres y formar personas, pero antes del 3 hay el 0, el 0,5, el 0,25, tiene que haber un rodaje, hay cosas que no tenemos conquistadas todavía y después del 1 el 2 y la experiencia ya nos dirá también pues, hacia dónde tiramos. Entonces, pues bueno, esta es la visión que tenemos, de momento pues que haya una estabilidad, la cual nos ayude a invertir también en energías renovables, nos ayude a invertir en muchos proyectos que tenemos holísticos. Ahora quiero empezar uno, igual que he hecho el huerto, vamos a hacer un vergel bioenergético. Un vergel se entiende por árboles frutales, pues bueno, las capas de permacultura que hemos dicho, conviviendo con diferentes capas y con diferentes reinos. Y bueno, pues básicamente esto ha sido la conferencia informativa de lo que hacemos, quién somos y qué pretendemos. No sé si dejar un espacio para preguntas. Ahí, si alguno tiene una pregunta, alguna duda de lo que haya dicho, haya explicado. ¿No? ¿Os ha parecido todo bien, todo correcto? ¿No tenéis dudas? ¿Se ha entendido, no? Más o menos lo que es la esencia, porque quizás he hablado de muchas cosas, pero esos son talleres y cursos enteros. Pues bueno, deciros que muchas gracias por vuestra asistencia, por venir y bueno, pues eso. Muchas gracias, buena tarde y vaya bien.